Batalla de Caseros, año 1852. Implicó el fin de un proyecto rosista, comienzo de una etapa de organización mundial. Esto consistió en un marco de acuerdos políticos para formar un Estado nacional donde la autoridad fuese reconocida en todo el país. Sanción de la Constitución Nacional, año 1853. En este año, el conjunto de provincias, excepto Buenos Aires, sancionó una constitución de corte federal. Se implementa un modelo de la República Liberal, inspirado en la filosofía de Alberdi, donde el Estado se le reduce a una función mínima sin intervención en el campo económico y social. Esto sería para formar una república abierta en lo social y restrictiva en lo político. En lo económico se pretende un desarrollo capitalista para incorporar al país al mercado mundial, como vendedor de materias primas y comprador de productos industriales. Esto mediante el libre comercio, siendo de gran importancia al aporte de la inmigración europea. En 1857 se promulgó la Constitución de la Confederación Argentina, durante la Convención Constituyente que se reunió en Santa Fe, que estableció el sistema federal y la organización política del país. En 1859 tuvo lugar la Segunda Batalla de Cepeda, entre el conjunto de provincias, excluyendo a Buenos Aires, lideradas por Urquiza, contra el Gobierno Nacional de Buenos Aires, liderado por Mitre, donde resultarían victoriosas las provincias, la cual llevó al Acuerdo de San José de Flores, que estableció un periodo de paz y una serie de acuerdos políticos entre las partes enfrentadas. En 1859 tuvo lugar la Segunda Batalla de Cepeda, entre el conjunto de provincias, excluyendo a Buenos Aires, lideradas por Urquiza, contra el Gobierno Nacional de Buenos Aires, liderado por Mitre, donde resultarían victoriosas las provincias, la cual llevó al Acuerdo de San José de Flores, que estableció un periodo de paz y una serie de acuerdos políticos entre las partes enfrentadas. Batalla de Perón, año 1861. Las fuerzas porteñas al mando de Bartolomé Mitre y las tropas de la Confederación dirigidas por Urquiza se enfrentaron por los conflictos a raíz de impuestos provenientes de la aduana y diferencias de recursos económicos. El resultado de esta contienda dio fin a la Confederación Argentina, siendo Mitre quien toma el poder, y se incorpora la provincia de Buenos Aires en calidad de miembro dominante del país. Presidencia de Mitre, entre 1862 y 1868. Mitre fue el primer presidente de la Argentina unificada. Su proyecto abarca la construcción de un Estado nacional bajo la hegemonía de Buenos Aires, sobre la base de la Constitución de 1853 reformada en 1860. El Estado Nacional se organizó de acuerdo a las oligarquías provinciales, liderados por la aristocracia porteña. Este se fue imponiendo a través de la violencia, para centralizar la recaudación impositiva, la emisión monetaria, la educación y la represión. Se creó el Banco de la Nación Argentina. En 1865 estalló la Guerra de Paraguay, o de la Triple Alianza, formada por Argentina junto a Uruguay y Brasil. Presidencia de Sarmiento, entre el año 1868 y 1874. Sarmiento es conocido por los cambios en la educación y en la cultura como medios del progreso nacional. Creó una política unificadora para ponerle fin al aislamiento entre provincias, con redes ferroviarias y cables telegráficos. Durante su presidencia se crearon muchas escuelas y se promovió la inmigración europea, lo que contribuyó a la modernización y el fortalecimiento del Estado. Presidencia de Nicolás Avellaneda, entre el año 1874 y 1880. Avellaneda continuó con la política de inmigración y fomentó la expansión de la agricultura y la ganadería. Impulsó una campaña llamada Conquista del Desierto, liderada por Roca, que significó la apropiación de millones de hectáreas
de comunidad indígena por parte del Estado. En las últimas décadas del siglo XIX, la Argentina se incorporó a la economía internacional como productor y exportador de materias primas y alimentos. El primer producto que le abrió las puertas a los mercados europeos fue la lana, y luego, gracias a la implementación de los barcos con cámaras frigoríficas, comenzaron los envíos de carne vacuna a Europa, desde mediados de 1880. Esta expansión de la ganadería fue acompañada por el desarrollo de la producción agrícola, llegando a ser en 1914 uno de los principales productores mundiales de cereales, como trigo, maíz, y de oleaginosas, lino y girasol. El periodo presidencial de Julio Argentino Roca en 1880 marcó un hito en la historia argentina con la conquista del desierto, que implicó la expansión del territorio nacional a expensas de los pueblos originarios. Este proceso también coincide con el establecimiento de un régimen político oligárquico que concentró el poder en un reducido sector de la sociedad, llevando al país a enfrentar una grave crisis económica mundial que repercutió significativamente en la Argentina. La expansión económica se detuvo, provocando la disminución de los salarios, el aumento de la desocupación y el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. En 1886 se fundó la Unión Cívica Radical, un partido político apoyado entre la clase media, los trabajadores y los sectores rurales. Se oponían al presidente Selman, cuyo gobierno era criticado por su corrupción y manejo político-económico. Este partido surgió como una fuerza política que abogaba por la democracia, la igualdad de derechos y la justicia social. Posteriormente, en 1889, la oposición al gobierno dio lugar al surgimiento de un nuevo partido político, la Unión Cívica, liderada por Leandro Alem y Bartolomé Mitre. Este partido representaba a diversos sectores, incluyendo parte de la clase dirigente, algunos terratenientes, jóvenes universitarios y miembros de la nueva clase media. En 1890 se produjo la Revolución del Parque, un levantamiento cívico-militar provocado por la crisis económica, el descontento popular con el presidente Selman y los conflictos laborales. Este levantamiento, a su vez, provocó el fin de la crisis del 80. En 1910, durante el gobierno de Roque Sáenz Peña en Argentina, se promulgó la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto y obligatorio para los varones argentinos mayores de 18 años. Esta ley marcó un hito en la historia política argentina al introducir un sistema electoral más inclusivo y democrático. En 1912, durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, se produjeron varios acontecimientos significativos en Argentina. Uno de los eventos más relevantes fue la aprobación de la ley del sufragio femenino en la provincia de San Juan, que permitió a las mujeres votar por primera vez en elecciones provinciales en Argentina. Esta fue una medida pionera que sentó la base para el posterior avance del sufragio femenino en el país. Además, durante ese año se llevaron a cabo importantes avances en la infraestructura y el desarrollo urbano en varias ciudades de Argentina, así como reformas en diferentes áreas de la administración pública. En resumen, Sáenz Peña impulsó la sanción de la Ley General de Elecciones. En 1914, Argentina se consolidó como uno de los principales productores de cereales y oleaginosos, debido a su fértil suelo, condiciones climáticas favorables y el desarrollo de técnicas agrícolas modernas. A su vez, provocó el fin de la crisis del 80. En 1910, durante el gobierno de Roque Sáenz Peña en Argentina, se promulgó la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto y obligatorio para los varones argentinos mayores de 18 años. Esta ley marcó un hito en la historia política argentina al introducir un sistema electoral más inclusivo y democrático. En 1912, durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, se produjeron varios acontecimientos significativos en Argentina. Uno de los eventos más relevantes fue la aprobación de la ley del sufragio femenino en la provincia de San Juan, que permitió a las mujeres votar por primera vez en elecciones provinciales en Argentina. Esta fue una medida pionera que sentó la base para el posterior avance del sufragio femenino en el país.
Además, durante ese año se llevaron a cabo importantes avances en la infraestructura y el desarrollo urbano en varias ciudades de Argentina, así como reformas en diferentes áreas de la administración pública. En resumen, Sáenz Peña impulsó la sanción de la Ley General de Elecciones. En 1914, Argentina se consolidó como uno de los principales productores de cereales y oleaginosos, debido a su fértil suelo, condiciones climáticas favorables y el desarrollo de técnicas agrícolas modernas. La producción de trigo, maíz, girasol y otros cultivos experimentó un notable crecimiento, lo que llevó al país a convertirse en un importante exportador de estos productos a nivel mundial. Además, durante ese periodo, Argentina atrajo a un gran número de inmigrantes europeos que contribuyeron con su experiencia en agricultura, lo que también impulsó el desarrollo del sector. La expansión de la producción agrícola en Argentina durante esa época sentó las bases para que el país se convirtiera en uno de los líderes mundiales en la exportación de granos y productos agrícolas de la década siguiente. Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1916, se produjeron varios acontecimientos significativos en Argentina. Uno de los hitos más destacados fue la asunción de Yrigoyen como el primer presidente elegido democráticamente mediante el voto secreto y obligatorio, gracias a la ley Sáenz Peña que mencionamos anteriormente. Además, durante su mandato, se implementaron políticas destinadas a mejorar las condiciones laborales y se promovió la participación política de las clases trabajadoras. Yrigoyen también enfrentó desafíos económicos y sociales, incluyendo conflictos laborales y tensiones internas. En el ámbito internacional, Argentina mantuvo las relaciones diplomáticas con distintos países y participó en el contexto de la Primera Guerra Mundial, aunque mantuvo una postura de neutralidad.